Buenas noches. Mi nombre es Gustavo Urriago, médico residente de medicina interna. El día de hoy pues, vamos a hablar de hemorragias de vías digestivas altas, no varicosa o no variceal. Este es un tema bastante importante, bastante frecuente y que pues manejarlo adecuadamente pues va a impactar favorablemente en el paciente. Vemos que es la cuarta causa de consulta en el servicio de urgencia de causas gastrointestinales. Pero lo que llama la atención no es que sea muy frecuente, sino que la mortalidad viene a ser el 1,3%, que es una mortalidad muy alta comparado pues al resto de las consultas gastrointestinales, que si vemos ninguna otra supera el 1%. Y no solo esto, sino que es literalmente la causa más costosa, llegando a ser un gasto de 4.853.000 millones de dólares anuales esta patología. Entonces, para hablar un poquito de anatomía eh, de la parte gastrointestinal, vemos que de la aorta nace por debajo del hiato el tronco celíaco. Este tronco pues se deriva principalmente de tres ramas. Una rama superior, que es la arteria gástrica izquierda, una rama más inferior, que como tal es la arteria hepática común, y una rama media, que es la arteria esplénica. De la arteria gástrica izquierda sale una rama que se anastomosa con otra rama de la hepática común, y al anastomosarse pues nos van a dar la irrigación de todo lo que es la curvatura menor del estómago. Y de la arteria esplénica, una arteria de esta, junto con una rama de la arteria hepática común, igualmente se anastomosan y nos van a dar toda la irrigación de lo que es la curvatura mayor del estómago. Entonces, a grandes rasgos, lo que es el tronco celíaco termina siendo la irrigación de lo que es el estómago y la primera porción del duodeno. La primera, segunda porción del duodeno. eh, de ahí para abajo, pues la arteria mesentérica superior nos va a dar la irrigación de esto, y que alcanza a comprometer yeyuno, ilion y el colon ascendente, la irrigación pues dada por la mesentérica superior, y lo que es el colon transverso, descendente y sigmoides está dada la irrigación por la mesentérica inferior. Entonces este es pues como tal todo el tracto gastrointestinal, que va desde la boca hasta el recto o hasta el ano. Y ahí tenemos un reparo anatómico importante, que como tal es el ángulo de Treitz. El ángulo de Treitz literalmente se llama así porque está suspendido sobre el ligamento de Treitz, y para ser un poco más específico es la unión duodeno-yeyunal. Justo ahí en la unión duodeno-yeyunal se considera pues que está el ángulo de Treitz. Y este reparo anatómico es bastante importante en la hemorragia gastrointestinal, porque todo lo que sangre de aquí hacia arriba, pues lo vamos a considerar una hemorragia de vías digestivas altas. Y todo lo que sangre del ángulo de Treitz hacia abajo, lo vamos a considerar una hemorragia de vías digestivas bajas. A su vez, esta hemorragia de vías digestivas altas, pues lo vamos a clasificar en dos.
la varicosa y la no varicosa, y para efectos pues de esta charla vamos a hablar principalmente de lo que es las hemorragias de vías digestivas altas, no variceales o no varicosas. ¿Listo? Entonces, cuando vemos las causas de el por qué la hemorragia gastrointestinal, vemos que hay un estudio grande, importante, que cogió casi 2.400.000 personas que habían tenido una hemorragia de vías digestivas altas y se determinó la prevalencia en sus causas. Y vemos como la úlcera péptica, pues es la primera causa de hemorragia gastrointestinal alta, teniendo un 47,1% de prevalencia. Y vemos cómo las varices esofágicas solo cuentan con un 1,8%, o sea que no es tan frecuente que una hemorragia gastrointestinal alta pues sea de origen variceal. La edad de predominio pues viene a ser entre los 45 y los 84 años y se ha visto una leve predisposición por el género masculino hacia presentar pues estas hemorragias. Y vemos las tasas de mortalidad por cada 100 casos y vemos cómo a pesar de que las varices esofágicas tenían una prevalencia baja, vemos que en mortalidad tienen una mayor mortalidad en comparación a las úlceras pépticas. ¿Ya? Entonces, a pesar de que las varices esofágicas son poco prevalentes, sí tienen una mayor mortalidad que las otras causas de hemorragia gastrointestinal. Y vemos que otra, pues, con gran mortalidad es los neoplasias, las neoplasias. Los factores de riesgo, principalmente el uso de medicamentos, donde, pues, uno de los más conocidos son todo lo que tenga que ver con los AINES, que aumenta pues como tal el riesgo relativo de presentar una hemorragia gastrointestinal y aún los COSDOC selectivos pues se consideran que tienen menos efectos gastrointestinales, pues aún estos también el riesgo relativo es mayor para presentar una hemorragia gastrointestinal. Vemos otros múltiples medicamentos como son los corticosteroides, los inhibidores de la recaptación de serotonina, los antagonistas del calcio, los antagonistas de la aldosterona y unos muy importantes que son los anticoagulantes y todo lo que tienen que ver con los antiagregantes, incluyendo la aspirina. Y vemos también como la combinación de estos medicamentos pues aumenta muchísimo más el riesgo relativo de presentar una hemorragia gastrointestinal. Entonces, eh, pues esta gráfica resume gran parte del por qué se termina formando una hemorragia gastrointestinal. Y literalmente se da por una alteración de la mucosa gástrica que termina haciendo pues el daño a nivel de las células epiteliales y pues termina en sangrado. Entonces vemos pues como el Helicobacter pylori, sabemos que es una bacteria, pues va a generar una respuesta inflamatoria a nivel local. Esta respuesta inflamatoria local nos va a disminuir la cantidad de moco que recubre el estómago y también nos va a generar una lesión a nivel de las células del estómago. ¿Listo? Y por ende, pues va a verse expuesto mucho más fácil el vaso sanguíneo y por efectos, pues, del ácido gástrico, pues va a haber una lesión del vaso y posteriormente un sangrado. Vemos como los AINES, pues que sabemos que los AINES inhiben la cascada del ácido araquidónico, o sea que me inhiben la COX-1 y la COX-2. La COX-2, pues principalmente al disminuir la formación de prostaglandinas, actúan como antiinflamatorios, pero al inhibirme la COX-1 y estas prostaglandinas a nivel de la mucosa gástrica, pues voy a disminuir la proliferación celular, voy a disminuir
la secreción de bicarbonato y voy a disminuir la secreción de moco, ¿ya? Pues lo que termina llevando a que todos estos efectos pues me generen un daño en la mucosa y pues literalmente el vaso nuevamente se ve más expuesto y me va a generar un sangrado. Otros mecanismos pues son la aspirina, que tiene, digámoslo así, un mecanismo dual. Aparte de que la aspirina también me puede inhibir la COX-1, como es un ácido, como su nombre lo indica, es ácido acetilsalicílico, pues también me disminuye el pH gástrico y la disminución del pH gástrico inhibe la formación del trombo. Aparte de que, pues, sabemos que es un antiagregante plaquetario, o sea que, aparte de que me genera efectos locales en la mucosa gástrica, pues me aumenta la posibilidad de que yo no pueda formar un trombo y aumenta, pues, el sangrado y esto me lo tengo. Digamos que todo eso te termina resumiendo aquí, que resume casi absolutamente todas las causas y sus mecanismos de acción, y sus mecanismos sí, de acción dañinos, por decirlo así, y vemos que gran parte de todos estos confluyen en lesión de la mucosa. Entonces, si yo tengo una predisposición genética, ya sea una angiodisplasia o una lesión vascular, pues voy a generar isquemia, necrosis fibrinoide, generación pues como tal de la mucosa y termino generando una hemorragia gastrointestinal. Si yo tomo anticoagulantes, antiagregantes, pues inhibo la coagulación, inhibo la activación plaquetaria que directamente me genera pues aumento del riesgo de sangrado y hemorragia gastrointestinal. El uso excesivo de alcohol me genera vómito excesivo, que me va a llevar a la ruptura exofágica o un síndrome de Mallory-Weiss y una lesión de la mucosa que termina llevándome a hemorragia gastrointestinal. Igualmente los esteroides y los AINES pues me van a inhibir como tal las prostaglandinas o la COX-2, perdón, la inhibición de la COX, que en este caso sería la COX-1, lo que me termina llevando a lesión o daño de la mucosa y posteriormente una hemorragia gastrointestinal. Mecanismo pues del Helicobacter pylori que ya lo expliqué, pues uno, pues genera una inflamación local, aumento de la respuesta pues aumento de las citoquinas, una inflamación local que termina generándome pues un daño en la mucosa y hemorragia gastrointestinal. Eh, el cáncer gástrico, pues que sabemos que está dado por predisposición genética o por el uso del cigarrillo, como tal, pues la formación neoplásica del cáncer, pues genera un daño en la mucosa gástrica y posteriormente una hemorragia gástrica. ¿Listo? Entonces, lo primero que nosotros debemos hacer, pues siempre es realizarle una evaluación inicial y una estratificación de riesgo a nuestro paciente. Entonces, a grandes rasgos, pues, ¿qué es lo primero que debemos hacer cuando sospechamos que un paciente tenga una hemorragia de vías digestivas altas? Y la respuesta es este. No sé si algunos entenderán la referencia y si no, pues los invito a que la busquen, pero la respuesta es PP. ¿Y depende de qué? Depende de nuestro paciente, del estado hemodinámico del paciente, de la cantidad del sangrado, cómo esté la frecuencia cardíaca, de cómo esté la tensión arterial, los signos indirectos de bajo gasto, o bueno, directos de bajo gasto, como es el llenado capilar. Entonces sabemos que lo primero que tenemos que hacer es estabilizar nuestro paciente. Y para estabilizar nuestro paciente, pues siempre se usa el ABCDE de la reanimación, que inicialmente pues fue utilizado en el ámbito prehospitalario, creado para la atención prehospitalaria, pero se utiliza siempre en el contexto de la reanimación y del paciente inestable, en el que en el A pues tenemos que evaluar si el paciente, cómo está su estado de conciencia, si requiere asegurar la vía aérea porque no sé, está con un Glasgow deteriorado
o si la cantidad de sangrado que está en la hematemesis que presenta es tan masiva que requiero asegurar la vía aérea, evaluar cómo está la respiración de este paciente, evaluar cómo está el estado de circulación y el estado pues del shock, que lo vamos a ver con frecuencia cardíaca, tensión arterial, la valoración del estado de conciencia, frecuencia cardíaca, tensión arterial, llenado capilar. Podemos utilizar para clínicos ahora como los gases arteriales con la medición del lactato, una actualización pues que acaba de salir del shock hipovolémico que se basa en el lactato, pero pues es algo diferente, pero en general pues mirar el estado de circulación, evaluar el déficit cognitivo y pues la E-disposición pues siempre es como más enfocada a la parte del trauma, pero pues igual hay que hacerle un examen físico completo siempre al paciente, a pesar de que ahorita esté en contexto de un sangrado. Pues evaluando el estado de shock de nuestro paciente, pues evaluar si requiero inicio de líquidos intravenosos, si requiero transfusión de hemoderivados como sangre, si requiero colocación de plasma, si requiero colocación de plaquetas. ¿Listo? Entonces, pues digamos que el estado de shock es el estado hemodinámico del paciente es el que me define si qué líquidos o qué hemoderivados, si necesito o no hemoderivados en este paciente. Entonces vemos pues como una guía en Cataluña, pues lo primero que mira es, usted sabe que el paciente tiene una hemorragia gastrointestinal, lo primero es dos venas periféricas, transfundir, evaluar la coagulación, colocación de IVP, ¿lo estabilizó? Sí, ¿no? Y si no lo estabilizó, pues hay que, dice, un ingreso a UCI y endoscopia inmediata, que más adelante vamos a ver, pues, si esto sí verdaderamente tiene algún beneficio la endoscopia inmediata. Y si sí estabilizó, pues ya, digamos que le enviamos la endoscopia y podemos esperar hasta 24. Entonces, pues cuando hablamos de transfusión, pues tenemos que ver cuáles son las metas de hemoglobina que tengo que tener en mi paciente. Entonces, pues no era muy claro cuáles eran las metas que tenía que tener uno de hemoglobina. Entonces, en el 2013 eh, se hace un ensayo clínico aleatorizado, se cogen 921 pacientes, van casi la mitad para un lado y la otra mitad pues en el otro brazo y evalúan dos cosas. Una, tener metas de hemoglobina por encima de 7. Con eso consideran que está bien y ese es el grupo restrictivo. Y otro, tener metas de hemoglobina por encima de 9 y ese va a ser el grupo líder. Y nos damos cuenta cómo el grupo restrictivo tuvo una mayor supervivencia en días en comparación al grupo que buscamos metas de hemoglobina más alta. En conclusión, pues de este estudio, pues es que la meta de hemoglobina para estos pacientes es mayor, buscar hemoglobina es mayor de 7 y vemos como en el análisis de subgrupos aún pues se beneficia de la estrategia restrictiva. Pues ahora ya teniendo nuestro paciente estable, ahora sí, pues vamos a estratificar el riesgo de que este paciente tenga una lesión sangrante. ¿Listo? Hay múltiples escalas que se han utilizado. Quito este puntico de por acá. Ya. Hay múltiples escalas que se han utilizado para evaluar este riesgo. Está la escala de Rockall, eh, entre otras. Sin embargo, una de las más aceptadas es el Blackford, que utiliza criterios clínicos y paraclínicos para determinar el riesgo de que ese paciente tenga una lesión sangrante. Esta escala pues tiene una puntuación que oscila entre 0 y 23 puntos. A mayor puntuación, pues implica un mayor riesgo. Lo interesante de esta escala, y que es por eso que es una de las más aceptadas, es que su estudio se ha hecho casi en 2.305 pacientes, de los cuales determinaron que 313 pacientes tuvieron una puntuación de 0. Y esto le da un valor predictivo positivo del 99%
de que no tuviera una lesión sangrante. O sea, paciente que tiene cero, pues estoy 99% seguro de que no necesita la endoscopia. Hubo 562 pacientes que tuvieron una puntuación entre 0 y 1 con un valor predictivo positivo del 98.8%. Igualmente es pues, muy alto. Y 588 pacientes entre 0 y 2 puntos, pero que tuvieran menos de 70 años, el valor predictivo también ondaba en el 99%, ¿ya? O sea que si yo tengo un Blackboard por debajo de 1, pues casi que tengo una certeza muy alta de que este paciente no va a requerir una endoscopia. Entonces, en conclusión, esta escala me termina ayudando para decir, yo tengo un paciente con una escala entre 0 y 1 punto, pues le puedo dar egreso con IBP y controles ambulatorios, evaluar respuesta, evaluar clínica ambulatoria. Si tiene más de 7 puntos, requiere un tratamiento endoscópico y vamos a ver más adelante que las guías recomiendan que sea temprano. Y si está entre 2 y 7 puntos, pues requiere también un tratamiento endoscópico, pero no temprano. Esto, o sea, hasta 24 horas para hacer. Entonces, quedó claro que pues el tratamiento termina siendo pues, evaluar directamente si hay o no sangrado y corregirlo, pues es entrar el endoscopio y mirar. Pero pues nos empezamos a dar cuenta que no todos los sitios cuentan con una endoscopia de vías digestivas alta tan fácil. Entonces empezamos a evaluar diferentes tratamientos antes de la endoscopia para pues empezar a manejar este paciente. Y uno de los que surgió pues fue el inhibidor de bombas de protones. Y la fisiología o la causa por la cual se cree que los inhibidores de bombas de protones pues tienen su mecanismo de acción. Uno es porque disminuyen obviamente la acidez gástrica. Sin embargo, al disminuir también la acidez gástrica, o sea, aumentar el pH, la agregación plaquetaria aumenta. Vemos cómo la agregación plaquetaria está directamente, o bueno, inversamente proporcional con el pH. Perdón, directamente proporcional. Entonces, a menor pH, menor agregación plaquetaria, y a mayor pH, pues mayor agregación plaquetaria. Entonces, basados en este principio fisiológico, dijeron, bueno, vamos a estudiar los inhibidores de bomba de protones a ver si es verdad que nos pueden servir o no. Y este es el primer estudio de el omeprazol. Yo creo que pues muchos lo han escuchado y si no, pues de aquí partió la dosis intravenosa que se recomienda por bomba de infusión. De este estudio, este fue el estudio pivotal del omeprazol, se realizó en el año 2000, fue realizado por el doctor James, eh, donde lo que hicieron fue comparar, cogieron también un ensayo clínico aleatorizado y donde en un brazo le decidieron dar eh, pues, omeprazol con un bolo de 80 miligramos y posteriormente en 72 horas darle una infusión continua de 8 miligramos por hora. Y en el otro grupo, pues se consideró placebo, sin embargo, pues se recibió dosis de omeprazol oral de 20 miligramos. Y lo interesante de este estudio es que evaluó resangrado y del grupo que recibió omeprazol intravenoso, a los 3 días de 120 personas habían sangrado, solo 5. Mientras que el grupo placebo, a los 3 días de las mismas 120 personas habían sangrado 24. Y vemos pues que tiene un RR que supera la línea del 1, un RR de 4.8 con un índice de confianza que supera la línea del 1 y una P estadísticamente significativa. Igualmente, pues a los 30 días de los que habían recibido omeprazol, resangraron 8
y el grupo placebo resangraron 27, ¿ya? Eh, pues esto claramente demostró que el uso de omeprazol intravenoso disminuía el resangrado. Y vemos pues la gráfica, la probabilidad de sangrado recurrente disminuyó con el uso de omeprazol, por lo cual desde el 2000 pues se concluyó que las altas dosis de omeprazol de manera intravenosa pues mejoraban los desenlaces. Mismo pasan 7 años, 2007, el mismo profesor James hace un nuevo estudio y dice, bueno, vamos a generar un estudio muy parecido, también un ensayo clínico aleatorizado, pero vamos a ver unos desenlaces primarios que no había visto en la ocasión pasada. Entonces decidieron ver el desenlace de si colocándole esas dosis de omeprazol, pues disminuía los requerimientos de terapia endoscópica. Y vemos cómo eh, de los pacientes de omeprazol de 314 requirieron terapia endoscópica solo 60 pacientes, mientras que el grupo placebo requirieron terapia endoscópica 90 pacientes. O sea que colocar el omeprazol de manera preendoscópica me daba o sea, les iba mejor, un 33% mejor en que cuando entraran con el endoscopio, pues no hubiera que hacer ningún tipo de terapia hemostática. Igualmente, la conclusión pues es que las altas dosis de omeprazol pues disminuyen los requerimientos de las terapias de manera endoscópica. Entonces, pues ya en el 2010, viendo estos resultados, pues Cochrane decide hacer un metaanálisis y evaluar literalmente estos outcomes que vemos que servían en los inhibidores. Y evaluaron mortalidad a los 30 días y se dieron cuenta pues que no había un resultado estadísticamente significativo, se morían igual a los 30 días con o sin uso del omeprazol. Y aquí llamativamente el resangrado a los 30 días también no mostró que sirviera, o sea que resangraban a los 30 días con o sin el uso del omeprazol intravenoso, que requirieran cirugía. Ujú. Tampoco mostró pues que que sirviera como tal el uso de omeprazol. En el requerimiento de transfusión de hemoderivados, tampoco demostró que sirviera o no el uso de omeprazol. En la proporción de pacientes con estigmas recientes de sangrado, y vemos como hubo una disminución eh, del 33% en estigmas recientes de sangrado cuando usé el omeprazol, y vemos pues que los requerimientos también de terapia endoscópica disminuyeron un 32% cuando utilicé el omeprazol. ¿Listo? Entonces, vemos pues que hasta aquí el omeprazol sirve, ¿sí? Pero es principalmente para disminuir los estigmas de sangrado y que cuando yo entre con el endoscopio, pues definitivamente no tenga que realizar una terapia hemostática endoscópica. Vemos pues aquí como la tabla del metaanálisis pues demuestra que en estos dos outcome primarios pues definitivamente sí está por debajo de la línea del 1. Y la conclusión es que estas altas dosis de inhibidor de bombas de protones disminuyen el FORRES, es costo eficaz, no reemplaza la endoscopia de vías digestivas, no disminuye el riesgo de sangrado, ni ni la necesidad de cirugía, ni la mortalidad. Entonces, en el 2015,
literalmente empiezan a ver que, bueno, hay que colocarle omeprazol a todos estos pacientes porque de una u otra manera sirve para disminuir el requerimiento de terapia endoscópica. Entonces, el gran problema empieza a ser que requerimos una bomba de infusión para poder realizar esto. Entonces, niveles uno o en sitios de atención primaria donde no se cuente con bombas de infusión, pues en teoría no podrían darle el tratamiento inicial a una hemorragia gastrointestinal. Entonces empiezan a preguntar, bueno, y si en vez de darle infusión continua, le damos dosis altas, pero en bolos, o sea, cada 12 horas. Entonces empezaron a generar múltiples estudios y, y de todos esos estudios, la JAMA hace una revisión sistemática, un metaanálisis de todos los estudios para llegar a una conclusión. Y vemos cómo entre la colocación de eh, bolos, o sea, 40 miligramos cada 12 horas, dar una dosis de carga de 80 miligramos y luego 40 miligramos cada 12 horas versus la infusión continua que ya habíamos visto que era 80 miligramos de carga y continuar con infusión de continua de 8 miligramos hora. Vemos cómo entre estas dos, pues no hay una inferioridad, o sea, que terminan dando los mismos resultados en el riesgo de resangrado. Posteriormente al estudio de los bolos de omeprazol versus la terapia con infusión continua de inhibidor de bomba, pues empiezan a plantearse, bueno, y si damos estas dosis altas de inhibidor de bombas de protones, pero de manera oral, obtendremos los mismos resultados. Y se hace este metaanálisis también que incluye 9 estudios. Estos 9 estudios no es muy claro cómo estaba la tolerancia a la vía oral de estos pacientes, pero pues uno supone que son pacientes que la vía oral pues tenía que estar normal, o sea, pacientes que su hematemesis no fuera importante como para no tolerar la medicación oral. Supone uno que estos pacientes estaban tolerando la vía oral sin problema y pues comparan eh, el uso de inhibidores de bomba de protones intravenosos con el uso de altas dosis, pero de manera oral. Nos damos cuenta que esto no nos muestra inferioridad, tanto en mortalidad como en días de estancia hospitalarias, como en requerimiento de cirugía, como en resangrado, respecto al manejo de inhibidor de bomba de protones intravenoso versus el oral, con lo cual la conclusión de este estudio termina siendo pues que el inhibidor de bomba de protones oral es mucho más barato y que tiene una eficacia clínica equivalente a la del inhibidor de bomba de protones intravenoso. Eso es lo que nos muestran esos dos estudios, bastante debatidos, ya que a consideración clínica de cada uno, porque si vemos los estudios del omeprazol, al final lo que nos terminan demostrando es que nos disminuyen los requerimientos de terapia endoscópica. Y cuando se hacen estos metaanálisis, tanto en omeprazol en bolo versus el omeprazol en cápsula, lo que terminan mirando es resangrado, mortalidad, requerimiento de cirugía, cosas que el omeprazol ya por sí solo, a dosis alta intravenosa, no había demostrado que sirviera. Entonces eso ya queda como ahí. Estos dos metaanálisis pues, terminan demostrando que es lo mismo omeprazol intravenoso en infusión continua versus bolo versus el uso oral de estas dosis altas. Otro medicamento pues que termina siendo bastante usado es el ácido tranexámico. Eh, el uso como tal pues del ácido tranexámico bastante usado en hemorragia gastrointestinal, lo ve uno mucho que lo usan como cuando, sobre todo como cuando el paciente está
mal estado hemodinámico, etcétera, o hay quienes lo he visto poner en algunas ocasiones de ingreso, no está bien, no se debe usar, no hay indicación como tal ni en la guía. Vemos pues que este estudio relativamente reciente, publicado en Lancet en el 2020, pues comparó utilizar, hizo este ensayo clínico aleatorizado, dos brazos, uno en los que utilizó eh, perdón, ácido tranexámico, y en el otro grupo pues no utilizó ácido tranexámico, y vemos que el resangrado a las 24 horas fue exactamente igual para el grupo con ácido tranexámico que sin ácido tranexámico. El resangrado a los 5 días fue exactamente igual con ácido tranexámico que sin ácido tranexámico, y a los 28 días fue exactamente igual. Listo, perdón, muertes por resangrado. Y los resangrados igual. A las 24 horas, a los 5 días, a los 28 días no mostró eh, pues que sirviera como tal el uso versus el no uso del ácido tranexámico. Y vemos que en otras cosas como intervención quirúrgica tampoco disminuyó la requerimiento de intervención quirúrgica, requerimiento de cualquier tipo de transfusión, ya sea glóbulos rojos, ya sea plasma fresco o ya sea plaquetas, no disminuyó el requerimiento de esto. Entonces vemos pues como tal que el ácido tranexámico no termina generando ningún impacto. Cuando vamos a la tabla de efectos adversos, vemos cómo aumentó el riesgo de eventos eh, trombóticos venosos en un 85% y cómo aumentó el riesgo de convulsiones en un 73%. Entonces, en conclusión, pues el ácido tranexámico no termina generándome ningún beneficio adicional y por el contrario, termina aumentándome en la cantidad de efectos adversos. Y podrían decirme, o podrías pensar, o podrían pensar, bueno, pero es que el paciente hemodinámicamente inestable y ese paciente está en shock. Realmente aquí no traje la tabla de las características del estudio, pero pues ahí les queda la referencia, lo pueden literalmente revisar y ven que en las características del estudio se incluyeron pacientes en estado de shock, ya con cifras de contención arterial sistólica por debajo de 90. O sea que incluyeron pacientes que no estaban tampoco tan bien y aún así no se beneficiaron del uso de ácido tranexámico. Esto pues la conclusión literalmente la que acabamos de dar. Y una vez pues ya terminada toda la terapia preendoscópica, que hasta el momento el único medicamento que ha demostrado son los inhibidores de bombas de protones. Ahora, pues requiere lo que ya hemos hablado, la terapia endoscópica. Entonces, eh, el Colegio Americano de Emergenciología en el 2018 hace unas recomendaciones y dice, pues se tiene que realizar la endoscopia en las primeras 24 horas. Esto de que se haga antes o de una, eh, el paciente, como lo vimos en esa revisión, en ese cuadro, en ese algoritmo de Cataluña, pues eso de que se tenga que hacer de una, eso no está tan demostrado en los estudios. Sin embargo, cuando el paciente está inestable, pues debería hacerse en menos de 12 horas. Y si el Blackboard está mayor de 7, pues idealmente también debería hacerse en las primeras 12 horas. De lo contrario, pues se podría hacer en las próximas, en las 24 horas. Y lo que ya hemos dicho, en Blackboard de 0 y 1 se puede omitir la realización de la endoscopia. Entonces, en el 2020, la New England Journal, pues también evalúa si a los pacientes se benefician de realizar una terapia endoscópica en menos de 6 horas versus una terapia endoscópica temprana en menos de 24 horas. Y vemos como el grupo de terapia endoscópica urgente versus el que serían 6 o menos de 6 horas versus terapia endoscópica
temprana, que serían 24 horas. Muertes, mm, pues a ojo pareciera que hubieran más en terapia endoscópica urgente. Sin embargo, vemos que el RR, pues cruza la línea del 1, o sea que no generó, ni mejoró, ni aumentó, ni mejoró. ¿Listo? Pero vemos resultados como el sangrado a los 7 días. No hubo una diferencia estadísticamente significativa entre los que se le hizo en las primeras 6 horas versus los que se le hizo en las primeras 24 horas. Sa- Recurrencia de sangrado a los 30 días. Igualmente, no hubo una diferencia estadísticamente significativa entre los que se le hizo la terapia endoscópica en las primeras 6 horas versus los que se le hizo en las primeras 24 horas. Y vemos pues como las gráficas pues son casi idénticas. Yo aquí ya se había encontrado algo. Una vez hecha la endoscopia, pues ya nos va a decir literalmente pues cuál fue la causa del sangrado y como vemos el 47% son secundarios a una úlcera péptica. En este caso pues si hay una úlcera nos lo van a reportar con la escala de Forrest. La escala de Forrest como tal lo que mira es el riesgo de resangrado y la necesidad de terapia endoscópica. Entonces, lo que es el Forrex 1A, 1B y 2B son Forrex que literalmente requieren terapia endoscópica. ¿Listo? Y Forrex 2B, 2C y 3, pues no requerirán terapia endoscópica. ¿Ya? Hay una recomendación respecto al Forrex 2B, como vemos ya es un coágulo adherido, ¿listo? Y es de realizar un lavado con solución salina en la terapia cuando estén haciendo la endoscopia. Y si ese coágulo adherido, pues literalmente está inestable y se barre, pues va a quedar el vaso visible y recomiendan ahí hacer terapia endoscópica. ¿Listo? Lo importante también de esto es que como nos da el riesgo de resangrado, vemos que lo que es el Forrex 1A, 1B y 2A casi que ahondan aproximadamente entre un 50%, ¿ya? Por lo que se recomienda a estos pacientes una vigilancia de 72 horas para evaluar que no haya un resangrado. ¿Listo? Y claramente vemos cómo el riesgo relativo de resangrado pues va aumentando a lo que va aumentando el Forrex. El tratamiento endoscópico se basa pues en tres principales, que es el, el tratamiento térmico, los hemoclips y la inyección con adrenalina. ¿Listo? No del todo, pues esto dependerá mucho de la institución, de los insumos con los que cuente la institución y se ha demostrado que la inyección de adrenalina, junto con otro método, pues es superior a solo colocar adrenalina. ¿Listo? Indicaciones de llevar un paciente a cirugía por una hemorragia gastrointestinal, más de 6 transfusiones en 24 horas, inestabilidad hemodinámica que no se logró control endoscópico, que ya lleve 2 endoscopias pues 2 intentos endoscópicos y pues que no haya podido controlar la hemorragia cuando se realiza la endoscopia. Una vez pues realizada la endoscopia, hecho control hemostático, se debe continuar el IVP durante mínimo 6 semanas. Siempre se debe hacer tamizaje para Helicobacter pylori y en caso de ser positivo, pues tratarlo. Siempre que se dé tratamiento con Helicobacter pylori, se debe verificar la erradicación y cuando sea por una úlcera gástrica, se recomienda que la verificación de ese Helicobacter pylori sea a través de otra endoscopia, de estudios de patología.
Vemos pues cómo la erradicación, un metaanálisis que evaluó la erradicación del Helicobacter pylori en la recurrencia del sangrado por la úlcera péptica, incluyó también múltiples estudios y en todos se demostró que erradicar el Helicobacter pylori disminuía el riesgo a futuro de un nuevo sangrado. Entonces, en resumen, nos va a llegar el paciente con una hematemesis o con melena, le vamos a sospechar una hemorragia gastrointestinal, realizar la evaluación inicial con la estabilidad hemodinámica, signos vitales, solicitud de paraclínicos, principalmente en hemograma, BUN, creatinina y el perfil hepático, iniciar un inhibidor de bombas de protones. Si está inestable, realizar la endoscopia en las primeras 12 horas. Y si está estable, tengo 24 horas. Pues dependiendo si es una Forrex 1A, 1B, 2A, ya dijimos que se utilizan hemostasia como tal endoscópica. Y siempre investigar el Helicobacter pylori, dar tratamiento y verificar el tratamiento a las 4 o 6 semanas. Ahora una pregunta muy frecuente y es qué hacer con los antiagregantes y con los anticoagulantes. Y la respuesta será igual. Entonces, con los anticoagulantes nos vamos a basar principalmente en el riesgo que este paciente tenga de trombos. ¿Listo? Si tiene un bajo riesgo trombótico o un alto riesgo trombótico. Y eso pues lo vamos a evaluar en estas tablitas y pues literalmente nos va a verificar primero pues por qué está anticoagulado, si es por una válvula mecánica, si es por una fibrilación auricular, si es por una trombosis venosa o por qué está anticoagulado. Y dependiendo de esto pues nos va a dar una clasificación entre muy alto riesgo, moderado y si no tiene ninguna de estas pues tiene un bajo riesgo. Una vez pues clasificado en si tiene un bajo riesgo o alto riesgo, pues si tiene un bajo riesgo de trombo, de que este paciente me genere un trombo por no estar anticoagulado, pues le puedo reiniciar la terapia anticoagulante a los 7 días. Sin embargo, si tengo un alto riesgo de trombos, tengo que mirar el riesgo de sangre, que lo puedo evaluar con la escala Hasbled. Y dependerá, si tengo un alto riesgo de sangrado, considerar a las 48 horas profilaxis, a las 72 horas ya dar dosis full de anticoagulación con heparinas de bajo peso molecular y a los 7 días reiniciar la anticoagulación. Si tiene un bajo riesgo de sangrado, pues a las 48 horas yo ya podría considerar dosis full de anticoagulación con heparinas de bajo peso molecular, igualmente a los 7 días anticoagulación. ¿Con qué? Si me sangró con una terapia anticoagulante, ¿con qué dar salida? Pues si es con warfarina, eh, pues se recomienda continuar, se podría continuar con warfarina si la causa es que no estaba bien controlada, tenía INRs pues muy altos, pues con un control estricto del INR, o se recomienda hacer switch a apixaban. Si estaba con dabigatran o rivaroxaban, igualmente el switch se recomienda con warfarina, aunque la warfarina siempre ha demostrado mayor riesgo de sangrado. Y o con apixaban, vemos otra vez apixaban. Si fue con apixaban, se recomienda switch con apixaban a dosis de 2.5. Y si estaba en terapia con anticoagulante más antiplaquetario, pues se recomienda evaluar con el cardiólogo. Siempre todos estos pacientes, pues con inhibidor de bomba de protones. Si por el contrario está con antiagregantes, pues también dependerá. Si está solo con ASA, si está con ASA más clopidogrel, con ASA más ticagrelol, bueno, si está con terapia simple y antiplaquetario o con terapia dual. Y del riesgo de resangrado. Y el riesgo de resangrado, este paciente pues nos lo va a dar lo que evalué en la endoscopia, o sea, el Forrex. Entonces, si tiene un bajo riesgo de resangrado, pues ni siquiera puedo ni retirar la antiagregación y continuarla sin ningún problema.
Si tengo un solo agente antiplaquetario y tengo un alto riesgo de resangrado, o sea, un FORRES 1, se recomienda retirarlo entre 3 a 7 días. Normalmente se retiran casi que los 7 días. Y esto sí es bastante debatido. Ahorita que digo la palabra debatido, quiero recordar que esta guía o esta revisión se basa principalmente en estudios prospectivos y recomendaciones de expertos. Hasta el momento no existen o no encontré ensayos clínicos aleatorizados cabeza a cabeza que hayan evaluado, pues definitivamente con pues cuál de estas terapias es mejor o con cuál hacer cambio, cuál, si 7 días es mejor que un día, etcétera. Entonces, estas recomendaciones se basan en estudios retrospectivos y en recomendaciones de expertos. Entonces, lo que aquí nos dice es si usted sangró con aspirina, reduzca la dosis. Si sangró con clopidogrel, haga switch a aspirina. Pues he visto pues que varios sugieren también a recomendación de expertos que si hace sangrado con aspirina, pues haga un cambio más bien a clopidogrel. ¿Listo? Como lo digo, no hay ensayos cabeza a cabeza que hayan demostrado pues que sí le vaya mejor al clopidogrel en comparación a disminuir la dosis de aspirina. Y si tengo un alto riesgo de resangrado, estaba con terapia dual, si estaba con primero, discutirlo siempre con el cardiólogo si sí requiere los dos. Si definitivamente requiere los dos, pues si estaba con aspirina más clopidogrel, tratar de dejar solo con aspirina. Si estaba con aspirina más ticagrelol o prasugrel, dejar aspirina más clopidogrel. Y siempre todo esto asociado al inhibidor de un par de protones y a la erradicación del Helicobacter pylori. Bueno, muchísimas gracias. Esto es todo por ahora. Ya próximamente pues estaremos subiendo otros temas de interés académico, ya sea pues por mí o por cualquiera de mis compañeros residentes.